¿Quién eres? Esa es la pregunta clave, es la pregunta sobre la que descansan todos los conflictos que estás viviendo ahora mismo. Y lo primero que quiero decirte antes de avanzar en este vídeo es honrarte, es darte la enhorabuena y darte las gracias por tener el coraje de mirar hacia adentro. Porque en este mundo en el que vivimos actualmente, en el que estamos totalmente llenos de distracciones, precisamente para no mirar hacia adentro y darnos cuenta de la belleza que nace dentro de nosotros, tú eres una persona que se ha tomado ese momento, has sido consciente de que nada encajaba. En mi caso, así fue. Yo, desde que tengo uso de razón, me he dado cuenta de que la vida tal y como yo la he vivido, tal y como estaba hecha en ese momento, no encajaba. A mí había algo que no me encajaba, no entendía ciertas cosas. Evidentemente, cuando eres más pequeño, tú no eres capaz de poner palabras a ese estado por el que estás pasando, ¿no? Pero yo no entendía por qué teníamos que pasar por ciertos aros para así ser alguien más o menos importante, más o menos relevante. No entendía, por ejemplo, en mi caso, al principio no entendía por qué tenía que ir al colegio a estudiar, a la carrera. No entendía nada de eso, no entendía por qué, por ejemplo, un notario es considerado como alguien mejor que un albañil, por ejemplo, ¿no? Y por qué vivimos sumidos en esa rueda en la que parece que estamos constantemente queriendo alcanzar metas, las cuales ninguna nos llena, y cuando conquistamos una meta y percibimos que esa meta no nos llena, en lugar de atender ese vacío que nace de nosotros, lo tapamos con otra nueva meta, lo tapamos con otra distracción, y esa distracción puede tener 1000 formas. Puede ser una distracción con el alcohol, con el tabaco, puede ser una distracción en tu pareja, con el sexo, con el trabajo, ya lo he dicho, un montón de cosas, ¿no? Todo por y para no mirar ese vacío que nace de dentro. Porque al final, ese vacío que nace de la pregunta, que es esa parte de ti pidiendo atención, es esa parte de ti que se pregunta ¿quién soy? Buah, es que esa pregunta es súper poderosa, pero para atenderla y mirar hacia adentro se requiere mucho coraje. Y esto es un poco lo que quiero transmitir en este vídeo, el cómo atender ese llamado y de dónde nace ese vacío. Así que, bueno, simplemente voy a compartir mi viaje y así es como lo hice yo, ¿no? Yo al final me he dado cuenta de que yo viví una vida de libro, ¿no? Donde yo decía, vale, ¿qué es lo que hay que hacer? Dime en los comentarios si esto te ha conectado alguna vez. Yo decía, vale, ¿qué es lo que tengo que hacer para tener éxito? Y entonces me leía ciertos libros o estudiaba gente que en teoría tenía más éxito que yo. Éxito se entienda ya sea estudiantil, o sea, de forma estudiantil, éxito con las chicas o con mis relaciones sociales, éxito con una empresa, éxito con el dinero, etcétera, ¿no? Y entonces yo me convertía en un experto en cada una de esas áreas. Yo estudiaba muchísimo a esas personas y al final cosechaba ciertos resultados en esas áreas. Pero para sorpresa de nadie, ninguno de los resultados que yo cosechaba me proporcionaba, en primer lugar, paz y en segundo lugar, ese estado de plenitud que estaba buscando. Esto es muy curioso porque en la consecución de esos objetivos siempre había mucha tensión y eso es una pista de oro para darte cuenta de que eso que estás buscando no es lo que quieres. Piénsalo, es decir, ¿qué mayor regalo puedes tener que experimentar una tensión increíble para darte cuenta de que eso que estás buscando no es lo que quieres? Sin embargo, negamos esa tensión para seguir escapando hacia adelante, ¿no? Pues esa es mi vida, o eso es lo que a mí me pasó. Y efectivamente, en lugar de atender a ese vacío, en lugar de atender a esa tensión, lo que hice fue seguir hacia adelante con más empresa, con un máster, una carrera, más idiomas, lo que fuera para no atender a ese vacío. Hasta que llegó un punto en el que esa parte de mí pedía una atención de manera clara e inequívoca, en forma de crisis existencial, ¿no? En forma de muerte, de decir, hostias, no entiendo nada, no entendía nada por lo que yo estaba pasando. Había conseguido todo lo que se suponía que tenía que conseguir, pero yo no me sentía bien. Tenía dinero y me sentía pobre, tenía salud y me sentía enfermo, y tenía relaciones y me sentía solo. Por lo tanto, nada me había funcionado. Entonces, de ahí sale la pregunta, ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que he hecho mal? ¿Por qué, después de haber hecho todo lo que se suponía que tenía que hacer, por qué me siento así? Y ese es el punto clave. Pero para poder entender la pregunta de quién soy, o para poder atender a esa pregunta, primero tienes que entender por qué has emprendido ese viaje para conquistar esa cima externa. Fíjate, me da igual el campo, ¿no? Ya puede ser
deporte, puede ser estudiando, puede ser lo que sea, en el trabajo, etc. Ese movimiento en el que nosotros buscamos, o en el que tú estás buscando conquistar esa cima, y entonces consultamos a expertos y buscamos un truco, buscamos una filosofía, una estrategia para poder conquistar esa cima, en un 99% de los casos, por no decir en un 100% de los casos de todo esto, de todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal, la premisa es que siendo tú no lo vas a conseguir. Siendo tú no será suficiente, por lo tanto tengo que construir algo que no soy yo para así conseguir aquello que creo que quiero conseguir. Un ejemplo de libro que es: yo no hablo bien en público, me pongo muy nervioso, me sudan las manos, o cuando me acerco a una chica, pues titubeo, etc. Y entonces tú dices, vale, si soy yo mismo, no me funciona. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder conseguir hablar en público, hablar con esa chica o conseguir otro trabajo, ¿no? Y entonces ahí es donde aparece la creación de un personaje. Y es: voy a hacer como si hablara muy bien para así conquistar a esa chica. Es decir, voy a negar aquello que está dentro de mí para así conseguir algo que creo que quiero. Y es en esa negación del yo donde empieza el caos. Porque lo que tú estás viviendo cuando te estás enfrentando a ese conflicto no tiene nada que ver contigo. Es decir, el problema no está en el efecto. Efectivamente, tú te puedes poner nervioso. La pregunta es: ¿cuál es la causa de esos nervios? ¿Cuál es el pensamiento que activa ese nervio? ¿Por qué te sudan las manos cuando vas a hablar en público? Eso lo vi, por cierto, lo miramos en un vídeo que dejaré por aquí, donde vimos cómo cultivar esa confianza. Entonces, el caos donde empieza, en la negación del yo, porque esa negación del yo viene de esa idea en la que yo no soy suficiente. Yo me gustaría ser confiado, pero no soy suficiente, por lo tanto tengo que construir algo que no soy yo para así encajar en este mundo. Esto está perfectamente explicado en este vídeo, así que te lo recomiendo después de este que te lo veas, ¿vale? Y es ahí donde empieza el caos, porque negamos lo más sagrado del mundo, que es tu ser, eres tú. Negamos esa parte de nosotros y empezamos a construir un personaje que no tiene nada que ver con nosotros. Por lo tanto, a partir de ese momento, es el personaje el que se relaciona con el mundo. Y esa parte de ti que tú estás negando cada vez va a pedir más atención. Cuanto más complejo se hace el personaje, más tensión habrá en tu vida. Por eso, cuanto más complejo se hace el personaje, más tensión tienes cuando te acercas a ese objetivo. Porque algo dentro de ti, la idea de que hay algo malo dentro de mí, está viva. Que esa es la idea que hizo o que dio vida a tu personaje. ¿Se entiende? Quiero que me dejes en los comentarios si se está entendiendo esto, porque es fundamental. Y este personaje que va avanzando es como una goma, ¿no? Como cuando pones dos gomas, ¿no? En este caso no sirve, no tengo ninguna goma aquí, ¿no? Pero bueno, vamos a poner el ejemplo. Es como cuando pones dos gomas, ¿no? Imagínate que esto es una goma y una tira de un lado y la otra hacia el otro, ¿no? Tu personaje va hacia adelante, pero es tu persona la que es tu yo, es tu parte interna la que te está pidiendo atención. Y es ahí donde empieza el caos. Es ahí donde vas a darte cuenta de que nada funciona. Es ahí donde surge ese vacío, porque has negado lo más sagrado que hay en este mundo, que eres tú. Y es muy curioso porque, además, muy probablemente, en este camino hacia conseguir aquellas metas que tú crees que quieres conseguir, las personas que más te activarán serán aquellas que te recuerden a tu yo. Es decir, si tú, por ejemplo, eres una persona que quiere hablar con confianza en público o que quiere, no sé, ligar con chicas o que quiere tener una empresa y quiere tener éxito financiero. Si tú, en ese camino hacia el éxito financiero y tú te sientes muy pobre, en ese camino en el que tú creas ese personaje, las personas que más te van a activar probablemente sean aquellas personas que conecten con ese yo del pasado, con tu yo real, que creía que era pobre. Te activarán esas personas que se experimentan como pobres, porque realmente estarán conectando contigo. Es la parte de ti que negaste. Entonces, la pregunta del millón de cuando nace ese vacío y me quiero preguntar de dónde viene este vacío. Este vacío, por cierto, se va a manifestar de múltiples formas. Puede que hay una pequeña sensación de malestar en tu cuerpo. Depende del nivel de conciencia que tengas, pues empezarás a pensar que las cosas realmente ya no te gustaban tanto como antes. Entonces, dependiendo de cuándo atiendas esto, porque tu yo puede gritar muy fuerte si no lo escuchas, puede gritar en forma de accidente, en forma de, no sé, de un traspiés en tu vida. Sea como sea,
esa parte de ti va a estar activa. Y la forma de identificarla es precisamente atendiendo a aquellas cosas que más te alteran en otras personas. Y entonces la pregunta del millón es, vale, Jorge, muy bien, ya me he dado cuenta de cómo creo el personaje, me doy cuenta del error de base de la creación de este personaje, que es la negación del ser, la negación de lo que yo soy. Me he dado cuenta de cómo entender, cómo volver a casa, ¿no? A través de los demás, porque realmente cuando a ti te activa alguien, vas a tener la pista de oro para saber cómo, es como cuando tú veas a alguien y te active profundamente, te darás cuenta de, es como poner un GPS. Es como tú vas perdido por la vida, ¿no? Tú dices, vale, yo quiero descubrir quién soy, porque si lo descubrieras, si lo recordaras, todos los conflictos en tu vida se terminarían. De hecho, tú no tienes ningún conflicto, es tu personaje el que los tiene. Pero bueno, eso para otro vídeo, por eso suscríbete a este canal. Y por cierto, voy a estar compartiendo mi camino de forma continuada aquí en YouTube, por tanto, suscríbete. Dejaré aquí abajo también un cajetín para que te puedas suscribir para futuras newsletters o emails que vaya compartiendo contigo y tener una conversación mucho más fluida. Lo dejaré aquí abajo, ¿no? Entonces, te decía, no eres tú, o sea, es tu personaje el que tiene este conflicto, ¿no? Entonces, ¿cómo volver a tu ser? Cuando tú veas a alguien que realmente te activa, es como poner el GPS de forma inequívoca hacia qué es lo que tú negaste. Esa persona, incluso yo, tú me dices, Dios, qué mal me cae este tío, que podría ser. Pues si yo te cayera mal es porque sobre mí estás proyectando aquello que tú negaste de ti. Por lo tanto, lo que ves en mí es lo que te va a permitir, lo que ves en mí que te activa es lo que te va a permitir sanar dentro de ti. Y es como poner, ya sé hacia dónde ir, ya sé qué es lo que me está activando, ya sé lo que tengo que hacer para poder integrar esa parte de mí que había negado. Y entonces vas a poder hacer el camino de vuelta. Y entonces, cuando haces ese camino de vuelta, que por cierto es tremendamente liberador, pero puede ser como una muerte simbólica, no es que pueda ser, es que realmente es una muerte simbólica porque tu personaje lo vas a empezar a rendir. Este personaje se rendirá cuando ya no te valga, cuando digas, ya está bien, lo he intentado todo y no me ha servido. Mientras no llegues a ese punto de quiebre al que yo llegué, por cierto, no vas a querer rendir este personaje porque vas a seguir teniendo la esperanza de que con este personaje vas a conseguir aquello que crees que quieres, aquello que crees que te falta. Por tanto, es muy importante, es de vital importancia entender que no tiene sentido mantener este personaje y cada uno tiene sus tiempos. Yo no digo que deshagas tu personaje ya, pues puede que no, puede que tú sigas con la esperanza de que ese personaje te va a dar aquello que crees que buscas, aquello que crees que mereces. No te lo va a dar, porque no habla de ti. Aún así eres tú quien tiene que descubrir esto. Cuando llegue ese momento de rendir al personaje, volverás atrás, volverás a tu ser, volverás a tu esencia. Y ahora estará esa pregunta, ¿no? De decir, vale, yo vuelvo a mi esencia, pero no sé por qué, cuando yo vuelvo aquí, me vuelvo a encontrar siendo una persona insegura, me vuelvo a encontrar siendo tímido, etcétera, ¿no? Fíjate, es como el personaje es el polo opuesto. Tu personaje era como muy seguro, pero realmente tú eras una persona tímida, eres una persona falta de confianza. La pregunta del millón es, ¿por qué tengo esa falta de confianza? ¿Qué es lo que hace que yo me sienta falto de confianza? Y la respuesta es que realmente para ti en el pasado, en algún punto de tu vida, para ti la confianza era un peligro. Era un peligro para tu supervivencia. En tu percepción limitada de las cosas, con tus 5 sentidos limitados, en algún momento de tu pasado percibiste que tener confianza era un peligro para ti. Si tú haces ese camino, y por eso quiero acompañarte en este camino, y por eso te invito a que te suscribas y te registres, aquí abajo te dejaré un enlace para que te puedas registrar a una lista de correos. Si tú haces ese viaje y te das cuenta de ese momento en el cual tú negaste la confianza, o negaste, podrías haber negado muchas cosas, negaste el expresarte libremente, porque ese es tu estado natural es el amor, tu estado natural es la expansión, es que hables, es que te expreses, es que juegues, ese es tu estado natural. En algún momento del pasado entendiste y viste que jugar era un peligro, que expresarte era un peligro, que cuando eras tú parecía que tus papás no te miraban igual, que se avergonzaban de ti, etc. Ese es el viaje que tienes que hacer, porque es en ese momento en el que comienzas a negar esa parte de ti, por eso eres una persona tímida, por eso no sabes quién eres, porque lo has negado por completo. Y es ese viaje interno el que es tremendamente increíble,
porque esto no es algo que te tienes que creer, tampoco tienes que hacer como si, imagínate, ¿no? Que tú tienes un trauma con tu papá o tu mamá y ahora me escuchas y no, pues ¿qué pasa? ¿Que tengo que hacer como si mi padre me hubiera dicho esto? No, es darte cuenta, es hacer un viaje hacia adentro y entender y comprender el viaje de tu papá, entender y comprender el viaje de tu mamá y entender y comprender tu viaje. Y verás, al hacer este viaje, y una vez más estaría encantado de hacerlo, si comprendes este viaje, entenderás que nada de lo que tú has percibido como real lo fue. Fue una percepción, fue un error, pero nada fue verdad. Solamente tú quisiste verlo así. Y a partir de esa voluntad de querer verlo así, es cuando tú empezaste a crear esa imagen de ti limitada que tienes. Y a partir de ahí es cuando te sumiste en el caos. Yo también me sumí en el caos. En lugar de aceptar esas vulnerabilidades, en lugar de aceptar o de entender la raíz de esos pensamientos, en lugar de atender al por qué me siento así, lo que hemos hecho ha sido tapar ese pensamiento, tapar esas limitaciones y hacer como si no pasara nada y convertirme en lo contrario, convertirme en una persona súper exitosa, convertirme en una persona que habla con una confianza, con una mirada seductora, que te mira, utiliza las pausas perfectamente y parece que soy un seductor y soy muy confiado, o una persona que parece que tiene mucho éxito financiero, pero nada de eso es real. Y cuanto más intento ascender y cuanto más intento avanzar con mi personaje, más tensión hay dentro de mí. Porque la verdad que tengo dentro de mí es el polo opuesto que estoy mostrando. Así que espero de corazón que tú empieces este viaje, que te des cuenta de ese momento en el que te vas a preguntar, ¿quién soy? Nada de lo que he hecho hasta ahora ha funcionado, ese es mi punto de quiebre. Yo decía, tío, yo he seguido todo por el libro, no me ha funcionado nada, por lo tanto no tengo ni idea de nada, no, es que no lo entiendo. ¿Qué coño pasa? ¿No? ¿Qué coño pasa? ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué me pasa esto? Y es a partir de ahí cuando empiezas a darte cuenta del personaje que has creado, en base a la negación del yo, y es cuando empiezas a atenderte cuando todo cambia, porque cuando empiezas a atenderte por necesidad, vas a tener que empezar a comprender esas energías que están dentro de ti, que será tu papá, tu mamá y todo tu linaje familiar. Y cuando comprendes los caminos, tu camino y el de los demás, disuelves todos los conflictos. Y ya no tendrá sentido, y esto es lo importante, ya no tendrá sentido esconderse en la inseguridad. Y por eso requiere de tanto coraje y por eso te doy tanto la enhorabuena. Cuando te das cuenta de esto, ya no tiene sentido jugar a ser una persona insegura, ya no tiene sentido jugar a ser una persona que no tiene dinero, no tiene sentido jugar a ser una persona, yo qué sé, que se pone nervioso delante de una cámara no tiene sentido, porque la idea que sostenía esos nervios no es verdad y tú lo habrás visto, te habrás dado cuenta de que esa idea nunca fue verdad. La viviste como verdad durante un tiempo, pero ya no la quieres, porque ¿qué sentido tiene? Te habrás dado cuenta de la mentira que tú has construido. Y esto me pasó a mí. Yo cuando me di cuenta de todo este viaje, cuando me acompañaron en psicoterapia, por eso te dejo el cajetín aquí, porque ya te digo, no sé lo que va a pasar con este proyecto, no sé, pero quiero compartir todo esto y os quiero ayudar, te quiero ayudar. No sé si voy a practicar psicoterapia contigo, porque ya las hice con algunas personas dentro del propio máster, con otras personas dentro de mi círculo, no lo sé, pero lo quiero hacer, lo quiero ayudar, te quiero ayudar. Es que esto es increíble, es darte cuenta de que, en mi caso, yo decía, mi vida fue una mentira, mi vida se basa en una mentira. He vivido creyendo que soy algo en base a algo que no es verdad. Y entonces ahí es donde está la ruptura del personaje y ahí es donde hay un renacimiento. Así que, wow, espero que estos vídeos no gustan, pero espero que te haya tocado, que te haya resonado y sobre todo que te pueda acompañar en la valentía o que te pueda empujar hacia ese viaje que tú tienes que hacer hacia dentro de ti.